Muy bien, pues seguimos en la segunda entrevista del Rompeolas de esta semana. Una entrevista que yo desde el otro día que ando hablaba con Gerardo Rodríguez, que es nuestro siguiente invitado, que es un analista al que solemos llamar bastante, nos gusta su manera de pensar y su línea de pensamiento. Hablamos precisamente del tema de qué está pasando o qué nos supone que va a pasar, porque, oye, a veces encendemos la radio, ponemos la tele o lo que sea, ¿no? Oye, y hay como unos movimientos de guerra. Bueno, en fin, ya sabemos lo que pasa en Europa, ya sabemos las guerras que hay y todo el tema, ¿no? Pero la ampliación de esa guerra, parece que se están sonando tambores de guerra antes de que ocurra, o parece que nos están diciendo, mira, váyanse preparando que lo que viene ahora, en fin, no sé si es una cuestión, una percepción mía o que realmente es así. Vamos a ver lo que opina Gerardo. Gerardo, buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué Buenos tal? días a toda la audiencia del Rompeolas también. Gracias, gracias, gracias Gerardo. Digo que tú también estás escuchando el sonar de los tambores, ¿o no? Yo creo que lo estamos escuchando todos, por lo menos las guerras que ya están en marcha, que ya son, digamos, ya son patentes, como Mm. la guerra de Ucrania o la guerra en Oriente Medio, pues amenazan con extender esos conflictos. Y los propios responsables, en este caso de la Unión Europea y otros países, nos están indicando que posiblemente o hipotéticamente estos conflictos se puedan extender. De hecho, hay un repunte de la carrera armamentística a nivel mundial y también del gasto en defensa. Eso incluso la propia OTAN, que el otro día, el 12 de marzo, se cumplía años del referéndum aquí sobre la OTAN y la entrada de España en la OTAN, pues ya ha puesto como mínimo el 2% del presupuesto de cada país dedicado al gasto en defensa y al gasto que contribuye, no solamente en defensa, que contribuye a aumentar la defensa de la organización de países del Atlántico Norte, que es la OTAN. Con lo cual, pues, si vemos que efectivamente las guerras continúan, no hay perspectivas de que acaben, no hay pisos de que se ponga fin a ninguna de ellas, y el presupuesto en defensa y en gasto armamentístico, el complejo militar industrial sigue creciendo, pues esto nos lleva a pensar que a la larga posiblemente podamos encontrarnos con una guerra aquí mismo, es decir, que no estamos exentos de ello, ¿no? Mm. Entonces, bueno, esa amenaza está ahí, sin duda. Y ¿tú te acuerdas de aquella famosa frase de Mariano Rajoy cuando dice, ¿cómo era? Dice, es que esto no es como cuando llueve y no se sabe exactamente muy bien por qué, ¿no? Algo así. ¿Tú te acuerdas de esa famosa frase de Rajoy? Pero en este caso, ese 2% sí se sabe de dónde va a salir, ¿no? Porque ese 2% que tú estás hablando va a salir, no sale, no viene del cielo. Habrá que quitárselo a temas sociales y demás, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, la frase de Rajoy, si es ¿Cómo? a la que te refieres igual, te Sí. refieres a otra, era cuando le preguntaron por el cambio climático Ah, vale, sí. y decía que tenía un primo que daba clase en la Universidad de Sevilla, pues es decir, que una persona hasta cierto punto solvente desde el punto de vista intelectual, Sí. y que el primo le decía que si no se sabía qué tiempo iba a haber la semana que viene en Sevilla, cómo íbamos a predecir lo que ocurriría dentro de 50 años o algo así, ¿no? Sí, Claro, sí. el propio Rajoy y el primo, por supuesto, no sabían diferenciar entre lo que es tiempo y clima. Una Claro, cosa es el claro. tiempo y otra cosa es el clima, ¿no? Y entonces ahí ya, pues bueno, fue un poco el hazme Sí, reír durante un tiempo. sí, sí, lo No, en recuerdo. el caso que, que plantea del tema del 2% en defensa, y que en algunos países es mucho más, no en defensa, en la contribución a la OTAN, es decir, en la contribución a esos ya 32 países, porque la OTAN empezó siendo un club de países hasta cierto punto reducido, allá cuando se creó en el año 49, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora tiene 32 países y, bueno, claro, obviamente todas esas partidas presupuestarias a alimentar el complejo militar industrial y por lo tanto la creación de armamentos y el repunte
en la carrera belicista, el repunte armamentístico que hay, pues obviamente vienen de traerse de otras partidas presupuestarias que casi siempre son las partidas presupuestarias que es así que tienen que ver con la mejoría de la ciudadanía, por ejemplo en educación, por ejemplo en sanidad, por ejemplo en políticas sociales, en vivienda, en pensiones, etcétera, etcétera. Es decir, que los países de la OTAN, que muchos de ellos o algunos de ellos son países del este que no tienen una alta, digamos, económicamente no tienen un presupuesto suficiente, pues obviamente se las ven y se las desean, y aquí por supuesto nosotros también, porque aquí nuestra educación tiene muchísimos problemas, tiene muchísimas carencias, nuestra sanidad igual, colas en los hospitales, no hay donde poner muchas veces a los enfermos, y sin embargo pues apostamos o se apuesta por por el gasto en la industria militar, ¿no? Por lo tanto, sí, claro, cada vez que hay más presupuesto para defensa, esos presupuestos vienen de las partidas que se detraen o que se quitan a la ciudadanía en cosas que sí que la afectan y que sí que hacen que la vida para la gente sea mejor. Por ejemplo, la sanidad, por ejemplo, la educación, por ejemplo, las pensiones o la vivienda, ¿no? Estamos locos, estamos locos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Gerardo? ¿Cómo es posible que estemos hablando del tema? Es que a mí me parece que sí, que esta conversación, o sea, si lo pudiéramos darle al tiempo para atrás, me parecería imposible estar a estas alturas estar hablando de esto, ¿no? Sí. Una guerra en Europa y luego, por ejemplo, cómo nos van metiendo toda la historia, ¿no? Porque empiezan a hablarse, comentarios, se va normalizando lo que te quiero decir, ¿no? Sí, sí. Y estamos normalizando eso. Pero ¿cómo es posible? Sí, efectivamente, se han normalizado, se han metabolizado y ya pues forma parte del día a día y no nos preguntamos ya casi que las causas, ¿no? Yo en el tema, por ejemplo, de Ucrania y de la guerra en Ucrania, donde está muy implicada los países de la OTAN y de la Unión Europea en su conjunto, a mí me parece que la expansión de la OTAN hacia el este, cuando cayó la Unión Soviética en el año 89-90, cuando implosionó ese conjunto de países, ¿no? Y el bloque del este, digamos, pues dejó de existir como tal, la OTAN se fue extendiendo a los países que antes estaban en el Pacto de Varsovia. Es decir, en el año 49 se crea la OTAN con los Estados Unidos, un poco como digamos, como país que lidera esa alianza militar, y para contrarrestar el poderío de la OTAN, se crea después en el año 55 el Pacto de Varsovia, digamos, con los países aliados de la Unión Soviética, ¿no? En un mundo bipolar como era el mundo de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, cuando desaparece la Unión Soviética y sus países aliados, en el año 89 y en el año 90, que cae ese bloque, desaparece también el Pacto de Varsovia. Pero la OTAN continúa como tal alianza militar, ¿no? Y se expande hacia el este, ¿no? Es decir, que países que antes pertenecían al Pacto de Varsovia, caso de Hungría, caso de Rumanía, caso de Polonia, las repúblicas bálticas, Lituania, Estonia y Letonia, bueno, pues todos esos países forman parte ahora de la OTAN. Claro, se expande hacia el este hasta la frontera con Rusia. Y ahí hay, digamos, hasta cierto punto una provocación, porque todas las grandes potencias tienen su área de influencia, vamos a decirlo así, ¿no? Yo con ello no quiero decir ni por atifo que la guerra de Ucrania sea, digamos, o sea, quitarle responsabilidad a Putin. A mí Putin me parece un personaje execrable, me parece un dictador y me parece una persona que no tiene legitimidad para ser presidente de Rusia. Vamos a dejarlo claro, ¿no? Pero sí que me parece que llegar la OTAN a las puertas, a los límites, digamos, a la frontera con Rusia, y que Ucrania hubiera dicho que quería formar parte de esa alianza de países, de esa alianza militar, me parece una provocación que no tendría que haber existido. Aquí hay que darse cuenta que cuando Cuba, vamos a poner, o el caso, digamos, contrario,
que está cerca de los Estados Unidos, está a 90 millas de las costas de Florida. Cuando Cuba hace la revolución en el año o fragua o triunfa la revolución en el año 59, ya en el año 62 hay un intento de invasión, y en el año 63 pues está el mundo a punto de un intento de invasión de Cuba. Es decir, que Estados Unidos también creía que era una provocación que un país del otro lado, es decir, ideológico, estuviera a las puertas o cerca de su claro, a la inversa, ¿no? Claro. Efectivamente, y durante todos estos años los ha bloqueado. Hay un bloqueo, digamos, económico a Cuba que ha sufrido las consecuencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, político, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sin quitarle ningún tipo de responsabilidad a Putin, que a mí me parece, vuelvo a repetir, un dictador y por lo tanto no tiene legitimidad ninguna, también me parece una provocación, no solamente a mí, esto lo he oído yo en altos dignatarios de la Unión Europea, o Borrell, sin ir más lejos, que creía y cree que esa expansión militar hacia el este no fue buena ni recomendable y hizo, digamos, de alguna manera posible esta guerra que tenemos en Ucrania. ¿Y qué ocurrió, Gerardo, en esa etapa? Porque ahí en ese limbo que tú estás contando, es decir, desaparece el Pacto de Varsovia, sí. y teóricamente pues ya el otro bloque pues no tendría esa necesidad de existir, digamos, ¿no? Porque ya su enemigo ya no existía, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó entonces en esa etapa en el que no se respeta, sino que la OTAN intenta adueñarse de los espacios donde ya no estaba su enemigo, ¿no? Efectivamente. Porque si se hubiesen parado allí, quizás no hubiera pasado nada, ¿no? Claro. Al caer tu enemigo, vamos a decir, ideológico, y al caer tu enemigo desde el punto de vista también militar, que era el Pacto de Varsovia, al desaparecer todo ese mundo, obviamente ya tampoco tendría razón de ser que continuara la OTAN existiendo, pero sin embargo no solamente permaneció, sino que se adueñó de todo ese espacio del este que antes, digamos, estaba controlado o estaba bajo la órbita de la Unión Soviética, ¿no? Ahí lo que ocurrió es que claro, el presupuesto, la industria militar en Occidente tiene un peso dentro de la economía extraordinario, un peso muy fuerte, ¿no? Y durante muchos años fue la locomotora, o una de las locomotoras, que tiró de la economía. De hecho, la caída de la Unión Soviética se debe en parte a que no pudo mantener el pulso con la carrera de armamentos y el gasto militar que eso suponía con los Estados Unidos. Mientras a los Estados Unidos, las industrias y las empresas privadas americanas que contribuían a la carrera de armamento eran, digamos, uno de los pilares de la economía, en la Unión Soviética suponían un lastre para su existencia, ¿no? Y no pudo mantener la carrera de armamentos y fue uno de los factores que hizo que la Unión Soviética cayera y que se mantuviera, por el otro lado, la OTAN. Es decir, que la industria militar sigue siendo rentable, que la industria militar en los países occidentales, fundamentalmente en la Unión Soviética, sigue siendo un pilar de su economía, que se venden armas a terceros países, muchos de ellos sospechosos, muy sospechosos, porque son verdaderas dictaduras, de que ese armamento sea para planes defensivos, más bien normalmente se emplea precisamente para callar a la población o para invadir otros territorios, etcétera. Bueno, tenemos el caso de Israel, sin ir más lejos, ¿no? Que está armado hasta los dientes, tiene armamento atómico, porque se le ha proporcionado armamento atómico, no ha firmado ningún acuerdo contra la proliferación de armas nucleares, porque tiene armas nucleares, y todo eso se lo ha dado, se lo ha entregado, se lo ha propiciado Occidente, fundamentalmente Estados Unidos, que es su gran aliado, ¿no? Entonces, claro, la carrera armamentística para Occidente, para Estados Unidos, sigue siendo fructífera y sigue siendo rentable, y por eso se ha mantenido. Después llegó el tema de la crisis de Irak, la caída de las Torres Gemelas, la guerra contra el régimen de Saddam Hussein, una de las cuestiones también donde se intervino y que también era una mentira
construida, es decir, Saddam Hussein ni había participado en los atentados contra las Torres Gemelas, ni tenía armas de destrucción masiva, que eran las dos cosas por las que se hizo o por las que se realizó esa invasión de Irak, ¿no? Y fue aliado incluso de los Estados Unidos en la guerra contra Irán, que la propiciaron los propios Estados Unidos, alentando entonces a su aliado, a Saddam Hussein, a que entrara en aquella guerra que duró 8 años, costó cerca de 1 millón de muertos contra Irán, ¿no? En definitiva, para no extenderme en diferentes consideraciones, la carrera militar y la industria militar sigue siendo pujante, sigue siendo rentable, y por eso se mantiene la OTAN como tal, y ahora hay un aumento del presupuesto en defensa a raíz de esta guerra y también del miedo que se le inocula a la opinión pública mundial, porque muchas veces a través de los medios de comunicación se inocula ese miedo, entonces la gente paralizada cree que es bueno que nos rearmemos y que por lo tanto claro, porque se está llevando, fíjate por ejemplo cómo está actuando Francia o Alemania, ¿no? O tal, que si vuelve el servicio militar, que si no sé qué, pero damos unos pasos hacia atrás brutales, ¿no? Y sobre todo normalizando esto, y luego vemos cuando vemos, no sé si coincides conmigo, la práctica real, ¿no? La hipocresía, pero ¿cómo se pueden ser tan hipócritas? ¿Sabes? Por un lado parece que, mira, ¿dónde fue que yo había visto creo que eran unos soldados americanos que le decía en un cómic, y le decía, hoy que toca repartir comida o tirar bombas, ¿no? O sea, ¿sabes? Dependía cada día, ¿no? Sí, no, es así. Tú date cuenta que ya, en 2020, por ejemplo, los países del norte de Europa, que tradicionalmente son países muy poco beligerantes, bueno, pues ya en el año 23 en 2023 entró Suecia y acaba de entrar Finlandia, ¿no? Es decir, que tanto Finlandia como Suecia han entrado en los 2 últimos años, y Finlandia tiene frontera con Rusia. Es más, Finlandia antes pertenecía a Rusia. El país que ahora conocemos como Finlandia fue prácticamente que una decisión de Lenin a principios de la Revolución Rusa, que le otorgó la independencia a Finlandia, entre otras cosas porque Lenin muchas veces en el exilio tenía en Finlandia su retaguardia, etcétera, y bueno, y desde ahí pues intentaba por todos los medios acceder al poder a través de la creación del partido bolchevique, y bueno, en fin, nos estamos remitiendo mucho tiempo atrás. Pero lo que quiero decir es que un país como Finlandia, que es un país de muy pocos habitantes, 4 o 5 millones de habitantes, fronterizo con Rusia, está ya también dentro de la OTAN. Yo lo que sí que me gustaría reseñar es que el pueblo canario, en aquel referéndum del año 86, pues votó no a la OTAN conjuntamente con otras 4 comunidades autónomas, Cataluña, el País Vasco y Navarra, y que fuimos la única que en aquel referéndum de la entrada en la OTAN, pues votó no, porque yo creo que Canarias es un pueblo pacífico, es un pueblo, digamos, que está entre 3 continentes y que siempre ha sido un pueblo, digamos, de vertebración y de comercio y de transición de ideas entre Europa, América Latina y África. Es un pueblo pacífico que siempre nos hemos manifestado en contra de la OTAN, en aquellas manifestaciones de OTAN no base fuera, en contra de las maniobras militares, en contra del radar que se quiso poner en Malpaso, en contra de la base que se quiso crear en Arinaga, en definitiva, en contra de todas aquellas cuestiones. ¿Y tú no crees, tú no crees que forma parte como de una historia, de un momento determinado en que la gente estaba súper mentalizada con eso? Yo no sé si ahora que vemos que también por ejemplo, la isla Fuerteventura, por ejemplo, tiene las maniobras, no sé, ¿sabes? Y no hay esa... Yo no sé si ahora existiría esa conciencia colectiva que sí es verdad que se vivió en aquella época. Bueno, yo también me lo pregunto, porque es verdad que aquí se crearon comités anti-OTAN y aparte de eso, ya que nombras a Fuerteventura, había un rechazo enorme a que la Legión permaneciera en Fuerteventura.
había manifestaciones, se crearon muchos comités contra la OTAN, muchas plataformas, aquellas que decían OTAN no, base fuera, había una comunicación verbal, boca a boca, puerta a puerta, de intentar votar no en el referéndum. Se logró votar mayoritariamente no en el referéndum, y yo no sé si ahora, porque claro, han pasado muchos años y muchas veces la gente o las personas, la sociedad en líneas generales cambia, y ya no está tan mentalizada desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político. Es una de las cosas que he hecho en falta yo también, ¿no? Que la gente, digamos, políticamente sea más activa. Eso significa que sea más participativa. No es una cuestión de ir a votar cada 4 años, es una cuestión de reivindicar derechos. Quizá en el área medioambiental es donde yo veo más más movimiento, quizá la gente se mueva más por ahí, ¿no? Sí, yo creo que los jóvenes sobre todo les afecta eso, despertaron. Lo que pasa que antes de la pandemia había un movimiento muy importante, muy potente, no solamente aquí, sino en muchas ciudades europeas, donde salían a la calle por decenas, miles y miles de jóvenes, precisamente para luchar contra, o para que los gobiernos despertaran y pusieran las medidas para la lucha contra el cambio climático y todo lo que eso conlleva, tema medioambiental, la pérdida de biodiversidad, en fin, todo lo que nos está sucediendo. Mira el invierno que hemos tenido, y yo creo que ahí sí que los jóvenes, o por lo menos una parte importante de los jóvenes, se han movilizado y se siguen movilizando, ¿no? En ese aspecto yo creo que sí hay una clara conciencia de que tenemos que cambiar, porque entre otras cosas, ellos, el futuro que les espera posiblemente no sea digamos, mejor que el que hemos vivido desde el punto de vista del medio ambiente. De luego que no. Mira, ya para finalizar, Gerardo, ¿qué perspectiva, mirando un poco hacia adelante, cómo arruntas tú, cómo te imaginas que puede suceder todo en Europa? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees tú que podrá ser? Es difícil pronosticar, porque por un lado, en Rusia no hay perspectiva de que haya un cambio. Por lo menos yo no lo veo en perspectiva de que haya un cambio, ¿no? Acaban de haber unas elecciones fraudulentas, por supuesto, porque no había oposición en Rusia, y Putin ha consolidado su poder, consolida también la guerra en Ucrania, y por otro lado, desde el otro ámbito, tampoco se puede dejar de asistir o no pueden ellos dejar de reforzar y de ayudar a Ucrania, porque si Ucrania cae, pues posiblemente después tengan otras naciones, ¿no? Y después tenemos el tema de Israel y de Palestina, donde Occidente, culpable y cómplice de lo que está sucediendo y del hecho de que el Estado de Israel esté practicando terrorismo de Estado contra una población civil indefensa, porque son 2 millones de habitantes que hay en la franja, más de 2 millones de habitantes en la franja de Gaza, es decir, como toda la población canaria metida en una franja de muy pocos kilómetros, y ahí hemos visto que se está muriendo incluso la gente de hambre, de falta de medicamentos, es decir, está saltándose o vulnerándose todas y cada uno de los artículos de la Convención de Ginebra, y ante los ojos de Occidente, que no hacen nada, absolutamente nada, y eso que ha armado al Estado de Israel y le ha proporcionado todas las armas y le sigue vendiendo armas, ¿no? Y no hay una condena firme, tajante, unánime. Me parece realmente una cosa execrable. Total. Yo veo las cosas hasta cierto punto, si me lo preguntas, Javier, pues con cierto escepticismo sobre lo que puedan hacer los políticos, y desde luego tiene que ser la sociedad civil organizada la que resista, la que, digamos, ponga sobre la mesa los problemas y exija soluciones. Por ejemplo, ya que estábamos hablando antes con respecto al calentamiento global y todo lo que está ocurriendo con el medio ambiente, pues en ese aspecto, ¿no? Que a mí me parece que vamos camino de una catástrofe generalizada. Total, y deshumanizándonos cada día más. Gerardo, un abrazo. Que tenga usted un buen fin de semana y muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en el Rompeolas, ¿vale? Bueno, pues, también para ustedes buena Semana Santa, y como siempre encantado de participar en el programa. Venga, gracias Gerardo, chao. Adiós. Bueno, pues después de ese repaso a Europa, esos tambores de guerra, pues nos vamos con la música. Vamos a escuchar el